11 seguimos hablando acerca de la historia de los testigos de Jehová. Estaba hablando de los 1800, cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos, donde surgió la religión o la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, hablamos brevemente de este joven Carlos Taze Russell, que en 1870, a la edad de 19 años, él formó un grupo de estudio en un lugar y de ahí a estudiar la Biblia. Ahora, él fue creado en una iglesia presbiteriana, una iglesia cristiana, fundada en Escocia por Juan Knox, uno de los reformadores. Entonces, después él asistió a una iglesia congregacional y a él le encantaba el tema de la segunda venida de Jesús. También tenemos que ver, en esos tiempos había mucha gente que ponían días, ponían fechas, cuando venía Jesús, la segunda venida de Jesús. Y a la luz de la Biblia, ya poniendo una fecha, un día, está ya para no cumplirse, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora cuando viene el Hijo de Dios. Entonces, solo el Padre Celestial. Entonces, había un pastor bautista que se llamaba Guillermo Miller, que él estaba fascinado con esto y había hecho cálculos de la Biblia en Daniel y había venido a la conclusión que el 1843 iba a venir Jesús. Entonces él lo que predicaba eso, y vino el día y no sucedió. Después cambió la fecha, 1844, también lo mismo no sucedió. Él murió después, pronto, antes de 1850, pero antes de morir, él aclaró y dijo que se había equivocado y abandonó esta teoría, estos cálculos. Entonces se fue bien y aclaró todo esto, pero habían seguidores de él que comenzaron, que no creyeron esto. Entonces, de ahí es donde se formaron los adventistas, que pusieron días también. Y Carlos Taze Russell, que fundó los Testigos de Jehová, fue influenciado por los adventistas también, porque tenía personas que le enseñaron, que venían de los adventistas. Entonces, él estaba seguro también que Jesús iba a venir y tenía sus cálculos, y él hizo sus cálculos, muchos cálculos, y ninguno de esos días sucedió. O sea, entonces, pero ¿cómo arreglaron esto los adventistas? Es que es que no va a venir físicamente, va a ser una venida espiritual. Entonces, ahí siguió la misma teoría. Bueno, eso ya estaban en error desde el comienzo. Ahora entonces, vemos que esto fue fundado en un error, en días y todo esto. Ahora otra cosa interesante con este joven Carlos Taze Russell es que él no tenía estudios teológicos, o sea, no fue a un seminario cristiano, no tenía conocimiento del griego, ni el hebreo, ni hermenéuticas, ni apologéticas. O sea, él solo se reunió 19 años a estudiar la Biblia con otras personas, y de ahí donde fue formando sus teorías y sus doctrinas, sus enseñanzas. Tenemos que preguntarnos ahí ya vemos cómo se fue fundado. Es importante saber la historia. Vemos la diferencia en personas que Dios utilizó para poner la fundación en términos doctrinal y enseñanzas y estudios en la Biblia. Miramos en el Viejo Testamento que la Torah, el Pentateuch, los primeros 5 de la Biblia, Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomio, los teólogos están concorde con esto, y los judíos también ortodoxos, que fueron escritos por Moisés. O sea, y vemos que Moisés fue una persona bien preparada. O sea, fue enseñado en el tiempo, en el imperio Egipto, perdón. Él conocía por lo menos 2 idiomas. Tenía estudios en ese tiempo avanzados de conocimientos
de lo más alto, lo criaron en el palacio, o sea, tenía una educación bien preparada, él sabía lenguajes, idiomas, tecnología, todas estas cosas, y Dios utilizó a Moisés para escribir esos 5 libros, la doctrina básica, fundamental para los judíos ortodoxos. Y entonces vemos ahí que esta persona era preparada, que puso la fundación en las cosas seculares, cosas espirituales. Estuvo con el Señor 40 días en el monte Sinaí, fue preparado. Vemos también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que escribió una cantidad, como 14 epístolas y libros, una persona bien preparada, a los pies de Gamaleo, un fariseo, que era el nieto de uno de los que fundó los fariseos, habían 2 grupos principales de los fariseos. Entonces él venía de un grupo bien preparado. Él tenía conocimiento de más de 2 idiomas. Tenía conocimiento del hebreo, del griego, seguro el arameo, y no sabemos más, latín seguro, o lo que entendían los romanos. Dios usó a Pablo para escribir y poner una fundación en la doctrina. Tenemos a Moisés y tenemos a Pablo preparados. Ahora vemos a este joven Carlos Taze Russell y miramos que esa preparación que él tenía no es igual. ¿Por qué Dios va a usar una persona así, sin preparación, para poner la fundación? O sea, Dios usa a todo tipo de personas, y eso es verdad. A la misma vez, cuando tiene que ver con fundación, Dios saca personas y prepara personas. Y hay un tiempo. Entonces, este joven estaba brincando de iglesias en iglesias y estaba fascinado con poner días de la segunda venida de Cristo. Era joven, inexperto, no tenía conocimiento de los idiomas originales. Y entonces vamos a ver, esto es lo que comienzan a suceder errores, porque si tú no sabes también la cultura si no has ido a Israel, o por lo menos no has estudiado la cultura, eso es bien importante en el estudio de la Biblia, saber los lugares, saber las culturas, las tradiciones, cosas. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a María, mujer, ¿qué tienes de mí? Si tú no sabes culturalmente que esa frase no es una manera mala, no es una de hablar con la madre, es simplemente una manera que lo hacían. Él no sabe la traducción original, va a pensar, Jesús es tan brusco con su madre. Y hay tantos ejemplos que tenemos que saber la cultura, nos ayuda a saber algo de los diferentes idiomas, o tener acceso a todas estas cosas. Lamentablemente este joven no tenía todas estas cosas, y entonces estaba en riesgo a cometer muchos errores, principalmente con los días. Entonces hay una cantidad de predicciones que fallecieron. Brevemente las voy a mencionar. Dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió hasta 1967, cuando Israel ganó control de Jerusalén en la guerra de 6 días. Está en Lucas 21-24. Segundo, en 1889, él escribió que dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Eso no sucedió. El tercero dijo que el año 1914 terminaría la Iglesia Católica Romana. Todavía tenemos la Iglesia Católica Romana. Y lo que sucedió interesantemente en ese tiempo fue la Primera Guerra Mundial. Destrucción y catástrofe. 4. Él dijo que para el año 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Eso no sucedió. También que el fin del mundo iba a venir en 1914 y que pasaría el orden social y político. El Armagedón en 1915 iba a suceder. La cosecha del tiempo evangélico terminaría en 1915. Solo unos poquitos.
Y la historia tiene tantas cosas que él dijo que no sucedieron. Y esto lo podemos ver en periódicos viejos porque están colectados en librerías y todo esto. Entonces, muchas cosas que fallecieron. O sea, y si esas son profecías, ¿por qué Dios va a dar una profecía falsa? En Deuteronomio 18:22 nos dice, cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia ha hablado aquel profeta, no tengas temor de él.